Vamos a tener entonces la latitud de 3.1, que sería menos 19.1831, menos la latitud ahora de la estación 2.2, que sería menos 15.4200. Y entonces la latitud de 2.2 a 3.1 sería igual a decir menos 19.1831 menos 15.4200. Y esto nos quedaría menos 3.7631. ¿Va? Calculemos ahora la longitud desde 2.2 a 3.1 y sería igual a la coordenada en X de 3.1, que sería 5.8804, menos la coordenada X de 2.2, que sería 25.3534. Por lo tanto, la longitud de 2.1 a 3.1 sería igual a 5.8804 menos 25.3534. Lo que nos quedaría como menos 19.473 o 4730, ¿verdad? Y esas entonces serían las coordenadas del punto 3.1. Para el efecto, entonces, nosotros vamos a rellenar nuestra tablita y nos va a quedar como coordenada en X, perdón, como latitud, menos 3.7631 y como coordenada en Y, o coordenada en longitud, perdón, 19.473.0. ¿Va? Y si se dan cuenta, pues ya vamos haciendo un poquito más de la mitad. Nos queda ahora las coordenadas de 3.1 a 3.2. Entonces nos calamos aquí estas coordenadas de 3.1 a 3.2. Y volvemos a hacer el mismo cálculo. Esto es realmente algo iterativo, que en algún punto pues siempre lo tenemos que hacer de la misma manera. Y nos quedaría que ahora la latitud de 3.1 a 3.2 sería igual a decir la coordenada en Y de 3.2, que es menos 17.4499, menos la coordenada en Y de 3.1, que sería menos 19.1831. Por lo tanto, la latitud de 3.1 a 3.2 sería igual a decir menos 17.4499 menos 18. Perdón, menos 19.1831. Lo que nos quedaría como 1.7332. Y ahora calculemos la longitud, que la longitud sería igual de 3.1 a 3.2. Sería igual a decir la coordenada en X de 3.2, que es 0.6303, menos la coordenada en X de 3.1, que sería 5.8804. Por lo tanto, la longitud de 3.1 a 3.2 sería 0.6303 menos 5.8804. Lo que nos quedaría entonces como menos 5.2501. Y entonces ahí calcularíamos nosotros, pues, nuestras nuevas latitudes y longitudes. Venimos y lo metemos nuevamente a nuestro polígono, o a nuestra libreta, perdón,
Y nos quedaría que la latitud era 1.7332 y la longitud era igual a menos 5.2501. Calculemos ahora nuevamente nuestra coordenada de 3.2 a 4. Jalamos estas coordenadas totales de 3.2 a 4 y las llevamos a nuestra hojita de cálculo aquí aparte. Y vamos a decir entonces lo siguiente. Que aquí en la primera hojita vamos a tener la latitud de 3.2 hacia 4. Por ende, entonces, la coordenada y de 4 sería menos 11.0124 menos la coordenada y de 3.2, que sería menos 17.4499. La latitud entonces de 3.2 hacia 4 sería igual a menos 11.0124 menos, entre paréntesis, menos 17.4499. Lo que nos quedaría como 6.4375. Veamos ahora la longitud, que sería de 3.2 hacia 4. Y esto me quedaría como la coordenada en X de 4 menos 2.4086 menos la coordenada en X de 3.2, que es 0.06303. Y me quedaría entonces que la longitud de 3.2 a 4 sería igual a menos 2.4086 menos 0.6303. Y entonces esto me quedaría menos 3.0389. Teniendo ahora mis coordenadas en 4, yo podría decir que esto lo tengo que transportar a mi libreta actual. Yo diría que la libreta actual entonces sería menos 3 perdón, en Y, perdón, la latitud sería 6.4375 y la longitud sería menos 3.0389. ¿Sí? Y entonces ahora, pues ya solo me queda, pues el último punto que yo estaría tratando de encontrar para poder establecer, pues ya el resto de coordenadas como tal, ¿va? Y aquí, pues ya me quedaría el tema de verificar ya mis coordenadas desde 4 hacia 0, ¿va? Y entonces si me doy cuenta, pues yo ya puedo chequear aquí mis coordenadas de una manera más sencilla. Ya son las últimas dos que tengo, desde 4 hacia 0. Ahora bien, tendríamos aquí que copiar estas coordenadas. Vamos a obtener ahora la latitud desde 4 hacia 0. Lo que me quedaría entonces como la coordenada en Y de 0, que es 0.0664 menos la coordenada en 4, que es menos 11.0124.
Por lo tanto, la latitud de 4 hacia 0 va a ser igual a menos 0.0064 menos 11.0124, lo que me quedaría como 11.0764, ¿va? Y la longitud entonces, desde 4 hacia 0, sería igual a 0.1035, que es la coordenada en x en 0, menos la coordenada x en 4, que sería menos 2.4086. Y entonces la longitud de 4 hacia 0 sería igual a 0.1035 menos 2.4086, que me quedaría en este caso 2.5121. ¿Va? Y entonces así calculo yo la latitud de mi último punto, lo que me quedaría como 11.0764 en la latitud y en la longitud como 2.5121. Ok. Y si ustedes se dan cuenta, pues ahí ya tenemos calculada la libreta de nuestro polígono real. Insisto, ¿qué significa polígono real? Pues polígono real significa ese polígono que nosotros, bajo el cual nosotros vamos a diseñar, vamos a escribir coordenadas, escrituras y demás. Es decir, que en lugar ahora de nosotros tener a esto que le llamábamos polígono auxiliar, lo que nosotros estamos creando ahora con estas coordenadas que acabamos de calcular sería específicamente las coordenadas de nuestro polígono real. Es decir, ya teniendo los vértices reales que son, ya teniendo las formas reales de cómo vamos a resolver nuestra área, por ejemplo, cómo vamos a definir los linderos, los mojones, las colindancias, los esquineros y todo lo que en su momento podemos definir en algún tema de topografía. Ahora bien, por ejemplo, Andrea, en un cuadro de registro, ¿qué necesito? ¿Necesito la latitud y longitud o necesito distancia y coordenadas? ¿Qué decís? Se necesitan distancias y coordenadas. Ok, perfecto. Se necesitan distancia y coordenada. Elena, en este caso, eh, yo ya tengo latitud y longitud, ¿va? ¿Será que con esos datos puedo calcular la distancia? Sí, Inge. ¿Cómo? A ver. Pues Ahí está un poquito complicado, ¿verdad? Porque eso no lo hemos visto. Entonces era sí, como que no tenemos pregunta, todavía fórmula. sí, hay una fórmula para esto, pero era como pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque usualmente lo que nosotros hacíamos era tener la distancia y el azimut, y multiplicando estos dos, obteníamos latitud y longitud, ¿va? Que es lo que nosotros sabemos hacer hasta ahorita. Lo que estamos haciendo era lo que les decía hace un momento. Estamos o vamos a retroceder en los pasos que estamos realizando para que a partir de las coordenadas parciales podamos calcular la distancia, las coordenadas totales y sobre todo el azimut, ¿sí? Para ello yo quiero que nos remontemos un poquito hacia los temas pasados de Mate 1. No vamos a hablar ahorita nada más de topografía. Vamos a hablar de Mate 1. Vamos a hablar de geometría.
¿Qué tenemos por acá? Un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque en uno de sus vértices tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Va? Ahora bien, ese ángulo de 90 grados, ¿para qué nos sirve? ¿Se recuerdan ustedes que había un tipo por ahí que se llamaba Pitágoras? Este Pitágoras nos dijo que nosotros al tener dos lados de un triángulo, nosotros podíamos obtener el tercer lado con un teorema que lleva su nombre también, el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? O que c es igual a al cuadrado más b al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Ok. Dirán ustedes, miren que, pero ¿y eso de qué me sirve a mí? Ah, bueno, aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy sencillo. Vamos a ver. Cuando nosotros estamos hablando de topografía, estamos hablando de coordenadas rectangulares. ¿Cuáles son esas benditas coordenadas rectangulares? Son aquellas que nosotros localizamos en un plano coordenado cartesiano. Si yo tengo un plano coordenado cartesiano, yo voy a decir que este punto mide 1,1. ¿Por qué? Porque tengo la coordenada X en 1 y la coordenada Y en 1 también. ¿Va? Esta es un sistema rectangular. Cuando nosotros hablamos en topografía, raras veces medimos de alguna manera nuestro lado inclinado. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque si no tendríamos que crear una serie infinita de marcos de referencia, porque todo tiene un nivel de inclinación diferente al punto anterior. Para evitar hacer ese traslape y ese traslado y ese merequetengue de que nosotros creemos un sistema de coordenadas para cada punto, el método que estamos utilizando, que son las coordenadas rectangulares, nos dicen específicamente que nosotros tenemos latitudes y longitudes a partir de nuestro azimut. Partiendo de ello, nosotros podemos decir entonces que de alguna manera podemos calcular pues las coordenadas de una manera más sencilla. Nosotros podemos decir que ahora para calcular, perdón, para calcular la distancia, que la distancia nunca va a ser recta, la distancia siempre va a ser nuestro plano inclinado, ¿sí? Para hallar nuestro plano inclinado, nosotros necesitamos la latitud y necesitamos la longitud. Si lo ponemos en términos que más o menos conocemos o nos recordamos, pues ahora si ustedes se dan cuenta, la latitud y la longitud se transforman en los vértices del triángulo rectángulo. Y este segmento inclinado, que en algún punto le llamábamos la hipotenusa, se convierte en la distancia. Va. ¿Qué relación tiene esto con el teorema de Pitágoras? Si se han dado cuenta, el triángulo no lo modificamos. ¿Qué fue lo que modificamos? Los nombres de sus lados. Quiere decir que esta ecuación que tenemos por acá, yo la puedo reescribir como distancia va a ser igual a la latitud elevada al cuadrado más la longitud también elevada al cuadrado dentro de su raíz cuadrada.
Y entonces se dan cuenta ustedes de la similitud entre estas dos fórmulas. ¿Ah? Prácticamente son iguales. ¿Qué es lo que cambia? Los nombres de los cuadrados. Pero tenemos los mismos cuadrados y la misma raíz. ¿Qué quiere decir? Entonces, con esta formulita que yo la coloqué en azul, es con la formulita que nosotros vamos a rellenar prácticamente todas estas celdas para saber la distancia de nuestro polígono real. ¿Por qué les sigo hablando de polígono real? Porque yo, bueno, de 0 hacia 1, sí sé cuánto hay, de 1 hacia 2 también, de 2 hacia 2.1 también, pero todas estas medidas de acá, yo no las conozco. Entonces tengo que aplicar este nuevo método para poder así hallar, pues, las distancias del polígono real. ¿Me doy a entender cómo calculamos esa distancia, compañeros? ¿O alguien tiene alguna duda aún? Sí, se entiende, Inge. Va, nítido, gracias a Dios. A partir de ahí, entonces, vamos a empezar a calcular nuestras distancias. Para hacer esto un poquito más dinámico, yo voy a calcular solamente dos distancias, compañeros, y ustedes van a calcular las demás distancias. Yo voy a calcular la distancia que va a existir desde 0 hacia 1. Va, ¿qué necesito calcular con la distancia desde 0 hacia 1? Yo lo único que necesito es tener las medidas de mi latitud y de mi longitud, que serían estas. Yo podría decir que la latitud es 5.09, perdón, 6309 y la longitud es 21.4223. Chequemos entonces. Si lo sustituimos en nuestra fórmula, nos quedaría que tendríamos 5.6309 elevado al cuadrado más 21.4223 elevado al cuadrado. Todo esto dentro de su raíz cuadrada. Y de alguna manera, si se dan cuenta y hacen esto en su calculadora, nos queda 22.149988, que como todo se viene aproximando y es una cadena de aproximación, nos quedaría como 22.15, ¿sí? Y entonces al calcular esto, yo lo tendría por acá y me quedaría una distancia de 22.15, ¿sí? Chequemos ahora la nueva distancia, que sería de 1 hacia 2, y nos quedaría latitud de 9.4655 y longitud de 8.4072. Calculémoslo en nuestra hojita. Nos queda ahora la distancia entre 1 y 2. Me quedaría como menos 9.4655 elevado al cuadrado, más, no me acuerdo la otra, perdonen ustedes, 8.4072, más 8.4072 elevado al cuadrado. Todo esto dentro de su raíz cuadrada, ¿sí? Y entonces, esta distancia nos quedaría 12.6600 o como 12.66, ¿sí? Y entonces esta distancia es de 12.66. ¿Prefieren que siga usando todas las fórmulas o mejor lo hacemos aquí con este puntero que se desvanece? ¿Qué dicen ustedes? Bueno,
la falta de respuesta lo vamos a hacer con el puntero que se desvanece. Vamos a irnos desde 2 a 2.1. Y nos quedaría ahora que la distancia desde 2 hacia 2.1 sería igual a menos 4.7370 elevado al cuadrado más 4.7805 también elevado al cuadrado, y todo esto dentro de su raíz cuadrada. Entonces, si sacamos este valor, menos 4.7270 al cuadrado más 4.7805 al cuadrado, pues esto nos da una distancia de 6.729959, que aproximándolo todo nos queda 6.73 metros, ¿sí? Veamos ahora de la 2 a la 2.1, perdón, de la 2.1 a la 2.2, que sería esta de acá, y nos quedaría que su distancia va a ser igual a menos 6.8484 elevado al cuadrado más menos 9.2566 elevado al cuadrado dentro de su raíz cuadrada. Si nosotros hacemos este cálculo, teóricamente nos queda una distancia de, vamos a ver, ¿de cuánto nos quedará? Déjenme ver. Sí. 11.516. Vamos a dejar como 11.5146. ¿Va? ¿Por qué las otras las dejamos ahí solo con 2 dígitos? Porque la aproximación así no la daba. Entonces la vamos a respetar. Luego vamos a calcular la distancia que existe desde 2.2 hacia 3.1, ¿sí? Y esta está dada por las siguientes coordenadas, que sería menos 3.7631 elevado al cuadrado, más menos 19.4770 elevado al cuadrado, todo esto dentro de su raíz cuadrada. Y esto nos daría un valor entonces de 19.83327, que se aproximaría a 19.8333. Ok, muy bien. Aurelio, ¿me vas a hacer favor de calcular esta distancia? Esta le va a corresponder a Aurelio. Esta le va a corresponder a Gilbert. Y esta le va a corresponder a Miguel. Por favor, cada uno va a tener que calcular esas distancias. Entonces tienen 1 minuto para poder hacerlo, compañeros, por favor. Y los demás, pues lógicamente también háganla, ¿va? Para empezar a practicar y que no les quede esto de manera repentina. Inge, buenas noches. ¿Qué tal, Aurelio? Buenas noches. ¿Ya tenés el Es- primer valor? Ya, me quedó 9.0995. Ok. ¿Qué valores tomaste? Disculpa vos. ¿Tomaste estos valores de acá? ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Ahí posiblemente tenemos un error. Te comento. Este menos puede modificar la ecuación.
¿qué es lo que uno tiene que hacer? Colocar 1.7332 al cuadrado más, abrís paréntesis, menos 1.2101, cerrás paréntesis al cuadrado, y el resultado de esto lo elevas a la raíz, o lo aplicas a la raíz cuadrada, ¿sí? No sé si podrías verificar si te queda lo mismo o te queda distinto. Está bien. Ahorita. Gracias, Aurelio. Ya tengo el mío, Inge. A ver, decime. 11.3577. 11.3577, así es, gracias, Miguel. Gilbert, ¿ya tendrás el tuyo? Inge, Ok, decime, Aurelio. este, en este resultado me queda 5.5288. Sí, esa es la distancia real, ¿verdad? Ok. Entonces ahí, igual esto lo vamos a seguir reforzando en el resto de la unidad, ¿va? Ustedes entonces, ya de presencial, pues ya es un poquito más fácil el cómo decirles, cómo se mete en la calculadora, ¿va? Ustedes. Entonces aquí va a ser 5.5288. Gracias, Aurelio, y gracias, Miguel. ¿Ya la tenés por ahí? Disculpa, Gilbert. Ángel, que me perdí en esos últimos pasos. Va, mira pues. Lo que tendrías que hacer es poner 6.4375 elevado al cuadrado, más dentro de paréntesis menos 3.0389 elevado al cuadrado, y la respuesta que te dé ahí, le sacas su raíz cuadrada, ¿va? Entonces, si no estoy mal, nos va a quedar 7.1187 metros, ¿va? Por si hay alguien le sale un valor distinto, también me lo puede decir, va, compañeros, puede ser que yo me esté confundiendo de la misma manera. Y si no, pues ese va a ser el valor que vamos a tener. Ok, se dan cuenta entonces que el valor de la distancia ya es como que lo más sencillo de calcular, ¿va ustedes? Porque ya es una formulita que solo involucra dos valores. Mi consejo es que ustedes tendrían que determinar de alguna manera más exacta, pues, este valor que tenemos en pantalla, para que de alguna forma, eh, pues, podamos nosotros calcularlos bien. El cálculo de la distancia de y, x y del azimut depende directamente del cálculo de la latitud y longitud, que depende directamente de estas dos formulitas que tenemos por acá, ¿sí? Todo lo demás no nos va a importar ahorita. Lo que nos importa son estas fórmulas. Por favor, aprendan a utilizar estas fórmulas, porque a partir de ahí nosotros necesitaremos empezar a determinar pues este traspaso de coordenadas. Muy bien, compañeros, ¿qué nos toca ahorita entonces? Ahorita nos toca calcular las coordenadas y las coordenadas x, ¿sí? Las coordenadas y las coordenadas x, ¿cómo las calculamos? Vamos a ver, Robin, ¿cómo calculamos la coordenada y de este punto? Yo pienso que como lo hacíamos anteriormente, cruzado, o no aplica acá. Sí, precisamente sí, ya aplica. ¿A qué me quiero dar a entender con el ya aplica? Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver dónde teníamos, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya seguimos secuencias, ¿va? Cuando seguimos secuencias, las coordenadas y las coordenadas x las calculamos con la primera fórmula que yo les enseñé hace un mes o mes y medio más o menos, ¿va? Porque en el cálculo de estas coordenadas específicamente, utilizamos otra fórmula, que era esta fórmula de acá. ¿Por qué utilizamos nosotros esto? Porque aquí nosotros no teníamos continuidad de todas las estaciones.
sino nosotros teníamos algo que le llamábamos radiaciones, ¿sí? Por ende, entonces, cuando nosotros estamos utilizando polígonos auxiliares, sabemos que vamos a decir de alguna manera que utilizamos estas ecuaciones, ¿sí? Cuando nosotros ya estamos o estemos calculando las coordenadas del polígono real, nosotros utilizamos las coordenadas de el polígono o mejor dicho, las fórmulas que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, pues nos quedan 10 minutos de clase, vamos a empezar a calcular un par de coordenadas nada más.